¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, esta vez sale grabado el resumen de la semana. La semana que viene por ahí volvemos al vivo, así que vamos a usar este espacio como siempre para hablar de algunas cositas que han pasado en esta semana. Más allá de que probablemente lo que pase esta semana sea mucho más relevante porque tenemos el punto final de las restricciones que rigen hasta el viernes 30 de abril. Veremos a partir de ahí qué pasa, si el gobierno antes anticipa eh, qué va a hacer a partir del 1 de mayo, ¿no? Vamos a ver si desde lo comunicacional lo informan antes, lo informan el mismo viernes a la noche. La verdad que previo a un fin de semana complicado, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Quería comentarles algunas cosas muy relevantes. Primero, se conoció el índice de miseria, que es un índice que elabora hace algunos años Steve Hanke, que es un economista de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Y básicamente lo que hace Steve Hanke es recabar de todos los países básicamente 4 indicadores: desempleo, inflación, tasa de interés y crecimiento del PBI. Bueno, en este caso en el año 2020 fue caída del PBI. Suma esos valores y en base a esos indicadores hace el ranking de la miseria. Ranking que este año Argentina volvió a salir dentro de los 10 países con más miseria según este ranking del mundo, o más miserables, o más infelices, o más... Hay algunas traducciones que indican que este ranking no es de miseria de no comer, sino que es miseria de vivir mal o de vivir en un país complicado. Al margen de cuál sea la interpretación, primero por supuesto Venezuela, segundo Zimbabue, tercero Sudán, cuarto Líbano, 15 Surinam, sexto Libia y séptimo recién Argentina. Y lo siguen a la Argentina en el top 10, por así llamarlo, Irán, Angola y Madagascar. Imagínense que prácticamente todos los países que les nombro, que rodean a la Argentina en este ranking, tienen o problemas con sus dictaduras, o tienen guerras civiles, o son países que están prácticamente en vías de extinción o de desaparición como se los conoce. Así que la verdad que es muy impresionante este índice, que no es ni más ni menos que cuando uno agarra estas variables que les nombré por separado. Por ejemplo, la inflación, bueno, obviamente estamos en el top de las 5 inflaciones más importantes del mundo, y cuando uno agarra caídas del PBI también estamos dentro de los países que más han caído en el mundo. Y bueno, y Venezuela por sus condiciones particulares siempre está primero, pero lo cierto, y primero y lejos, pero lo cierto es que estamos dentro de los países dentro de los países con peores indicadores en general, y en particular en este índice de miseria. Lo cierto es que bueno, la verdad que da un poquito de vergüenza. Lo otro que les quería comentar es un poco cómo viene la economía, ¿no? Y la verdad es que daría la sensación que el gobierno quiere ir en contra de la ley de gravedad, ¿no? Porque lo que uno espera, como ha ocurrido en otros momentos de la historia argentina, uno espera que la inflación y de por sí otras cuestiones como la pobreza, el nivel de empleo, en fin, la indigencia, que se lo combata más en este lío sanitario en el que estamos metidos, que se lo combata con razonabilidad. Es lo que uno pretende, ¿no? Y lo cierto es que lo que están mostrando es que cada vez hay menos razonabilidad en las medidas, ¿no? Esto de creer que la culpa es de los economistas o de los analistas que proyectan una inflación alta, entonces todas las expectativas llevan a que haya una inflación más alta de lo que debería haber, y eso puede pasar en tal caso, en el caso de que sea así, en un cortísimo plazo. Pero lo cierto es que cuando se descubre ciertamente que en tal caso los analistas de mercado mienten, bueno, esa inflación vuelve a sus carriles normales, y es parte del echarle la culpa al otro, ¿no? Y por eso
fíjense en vez de tener una política monetaria seria y una política fiscal seria, lo que tenemos es, por ejemplo, lo que se llama el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica, SIPRE, un sistema de información donde todas las empresas, determinadas empresas, tienen que informar sus stocks de mercadería, sus costos, sus precios de venta, sus volúmenes de venta. La otra medida que toma, bueno, por supuesto, pisar el dólar, que está claro, ¿no? Mientras que tenés una inflación del 4,8 en marzo, devaluaste un 1,5. O sea, está claro que ahí estás teniendo cada vez una brecha más alta entre lo que tiene que valer o costar lo que tiene que ser el precio del dólar y la realidad, ¿no? Lo cierto es que, de hecho, fíjense que esta semana el valor del dólar en blue, que más allá que es un mercado chiquitito y que se mueve con nada, o los dólares financieros legales, también se están empezando a tomar velocidad. O sea, está claro que esta política de planchar el dólar es el ancla típica que tienen los gobiernos para, en una nueva elección, tratar de contener la inflación, pero que siempre termina fracasando, porque uno está comprando menos inflación hoy, o intentar comprando menos inflación hoy para tener mucha más inflación y que el golpe sea mucho más fuerte dentro de un tiempo. Tenemos observatorios de precios que lo relanzaron ahora, existía desde 2015, se creó en enero de 2015 para utilizarse durante el fin del gobierno de Cristina. Bueno, no se llegó a inaugurar en aquel momento, existe, o le hicieron el lanzamiento hoy. Lanzaron el Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista, un delirio que básicamente es un manual donde le indica a los supermercados, por ejemplo, qué carteles poner, cómo informar el stock que falta y cómo informar el tiempo en el que van a renovar el stock, ¿no? En un momento de escasez, donde tenés problemas con el transporte, tenés problemas con las restricciones, tenés problemas con la producción, les obligan a las empresas a informarle a los clientes cuándo van a reponer stock. O sea, imagínense que se quedaron sin dulce de leche y tienen que informar cuándo van a reponer dulce de leche. Un delirio que lo único que genera es costo y trastorno y confusión y conflicto. Se creó el registro de exportadores de carne y una comisión mixta de seguimiento que aparentemente va a seguir los precios de los bienes exportables. Vamos a ver en qué termina. Inspectores en los comercios, de AFIP, de organizaciones sociales, esas organizaciones sociales que te cortan el tránsito y no te dejan llegar a trabajar. Y esas organizaciones sociales que antes se metían y te saqueaban los supermercados, bueno, hoy te están entrando y te están controlando precios y están diciéndote qué podés y qué no podés hacer. Una cosa delirante. Tenemos precios máximos, precios mínimos. Ahora parece que se ven precios esenciales, que va a ser el reemplazo de precios máximos. Y la verdad es que parece que las medidas antiinflacionarias, está claro que las medidas antiinflacionarias van a fracasar. Más tarde o más temprano van a fracasar. Esto no va a funcionar. No importa. Acá la discusión es cuándo termina esto de eclosionar, ¿no? Porque está claro que los controles de precios que hace miles de años que se intentan en el mundo, y está claro que ya hace mucho tiempo que el mundo se da cuenta que no funciona. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de Diocleciano, que era un emperador romano, que allá por el año 300, exactamente en el año 301, fijaba precios máximos y para 1300 productos, y además había fijado los precios máximos para los salarios, con incluso hasta pena de muerte mataban a quienes no cumplían con los precios máximos. Bueno, lo que terminó pasando, y además, fíjense, en el año 300 prohibía vender productos donde no haya control de precios. O sea, básicamente lo que acá sería prohibir las exportaciones, ¿no? Bueno, ¿en qué terminó eso? Y de hecho, un dato adicional sobre aquel momento, esa inflación que se daba en aquel momento era porque los diferentes emperadores acuñaban monedas sin control. Entonces, lo que pasaba era que efectivamente la inflación impactaba inmediatamente en los precios. Por supuesto que no funcionó, digamos, no importaba que
que maten al tipo que subía los precios, sino que los precios igual subían, se generaron cada vez más comercio, más operaciones en lo que hoy se conoce como operaciones en negro, operaciones informales, y muchos comerciantes dejaron de vender bienes y simplemente lo transformaron en un trueque que era donde no se podía controlar el precio. Y además, como habían fijado el precio de los salarios en su momento de los soldados, lo que pasaba era que la moneda valía cada vez menos, la devaluación era cada vez mayor de la moneda y incluso tuvieron problemas con sus ejércitos, porque claro, ¿no? Los efectos de la inflación devastaron todo. Y había, repito, precios máximos o control de precios, prohibición para exportar y todo eso bajo amenaza de muerte. Así todo no funcionaron, o sea que no habría razón para que 1700 años después funcione. No. La verdad es que no hay razón. Pero bueno, acá seguimos intentando siempre exactamente lo mismo. Y lo otro que les quería comentar, para no extenderme demasiado, se conoció la canasta básica y la canasta básica total y la alimentaria. Básicamente una divide el ingreso que hay que tener para no ser indigente y sí ser pobre, y la otra divide la canasta básica total. Es la línea de ingresos que divide a un individuo o a una familia del monto de ingreso que lo separa de ser pobre a ser clase media o no pobre. Lo interesante es que este gobierno que te decía que te iba a llenar de la heladera, que te iba a a poner plata en el bolsillo, que te iba a encender la economía, que te iba a encender nuevamente la parrilla, llenar la heladera y no sé cuántas cosas más, estas dos canastas, la alimentaria, o sea, la que te hace indigente, te define entre ser indigente y pobre, y la canasta básica total, que es la que te define entre ser pobre y ser no pobre, aumentó más que la inflación en los últimos 12 meses. O sea que si hay alguien a quien no cuidaron fue efectivamente a los que menos tienen, ¿no? Lo preocupante de todo esto es que no se está haciendo nada, porque digamos, la solución a esto efectivamente es más control, es más planes, más asistencialismo, más empleo público. Bueno, está claro por todo lo que les conté desde que empezó este video, es que efectivamente este modelo antiinflacionario o este modelo económico o este modelo de conjunto de medidas, porque aparentemente no termino de definirme si es un modelo económico, si es un plan económico, si me da la sensación que son medidas aisladas, me da la sensación que va a fracasar más temprano que tarde, sumado a que no nos está terminando de ir bien con los acreedores, veremos en qué termina la novela, pero el Club de París, que es una de las deudas que tenemos que solucionar, en principio fueron más inflexibles de los que el ministro Guzmán creía, y además porque la proyección de inflación del ministro Guzmán ya se sabe que no se va a cumplir este 29%, porque tenemos una inflación del 13% para lo que va del año. Abril viene muy complicado, a razón de, al menos en alimentos, de 1% por semana. Por lo tanto, el plan Guzmán de inflación en el 29%, al menos eso no va a estar funcionando. Y aparte, pues tenemos las restricciones por delante, tenemos más emisión por delante, si hay más restricciones. De hecho, efectivamente va a haber más asistencialismo, porque es la forma de hacer política que tienen este tipo de gobiernos. Así que la verdad es que no solo que hay muchas dudas sobre el futuro, sino que además, evidentemente, las cosas se están haciendo mal y evidentemente las promesas de Guzmán no se van a cumplir. Y además, como para terminar, porque el congelamiento de tarifas, que Guzmán pidió que el ajuste de tarifa coincida con la tasa de inflación, al menos como para mantener los subsidios constantes, aparentemente no va a pasar, y la decisión política es estirar lo más que se pueda los aumentos tarifarios. Así que la verdad, la situación es complicada y lo que se viene por delante evidentemente no va a ser nada mejor de lo que hoy está pasando. Muchísimas gracias por su tiempo, nos vemos seguramente la semana que viene, veremos si en vivo o con esta grabación. Muchísimas gracias.